finales de enero concluyó la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Canadá. Según muchos, quedó por debajo de las expectativas, ya que solo se cerró un solo capítulo, el de anticorrupción, y un anexo sectorial sobre tecnologías de información. En ese marco, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inició una gira de trabajo por Estados Unidos, donde se reunirá con legisladores, políticos y empresarios para abordar el tema del tratado. Para abundar sobre este asunto está con nosotros Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, el jefe de la misión negociadora y quien ha sido siempre muy generoso con este espacio para venir a informarnos de cómo van las negociaciones. Ildefonso, muy buenas noches. Buenas noches, Leo, qué gusto saludarte. Bueno, déjame empezar con lo que se ha logrado. A mí una de las cosas de la renegociación, siempre lo he dicho, que me gustaba muchísimo, era el tema del capítulo anticorrupción. Ya lo cerraron. Lo cerramos y sobre todo lo cerramos muchísimo más fuerte que lo que fue ese mismo capítulo en TPP. TPP fue el acuerdo pionero que por primera vez incorpora los temas anticorrupción y en esta ocasión cosas que eran en su momento consideradas dentro de TPP como lo que se llama mejores prácticas o mejores desempeño, ahora son obligatorias. Ahora están sujetas a disputas y a sanciones dentro del contexto del acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento determinado se establece un caso que pudo haber distorsionado una licitación pública, te pueden llevar a un caso de esta naturaleza y si lo pierdes tendrías sanciones comerciales. Sanciones comerciales. A ver, déjame poner el caso. Se encuentra que hubo colusión, que hubo corrupción, algún tipo de soborno en una licitación pública. ¿Qué pasaría con la empresa y qué pasaría con el gobierno? Automáticamente entraría en la solicitud de un caso, se establecería un panel para dirimir la controversia. Trilateral. Se establecerían, en este caso los miembros del panel pueden ser de los tres países. Ahora el caso es un caso bilateral con el afectado y el que es demandado. Y en este caso el tema es que al final del proceso, si se demuestra que hubo una afectación y que hubo una práctica inapropiada, se determinarán las sanciones correspondientes, que sería en una evaluación del daño incurrido y traducido en lo que sería una penalidad específica. Ahora, ¿esto quiere decir que solamente aplica para empresas? Para funcionarios. Pero de los tres países, nada más. Sí. O sea, de otros países no hay eso. Solo de la región del acuerdo. El capítulo anticorrupción para el caso del TPP aplicará para los 11 países del TPP. Hay que reconocer que es un capítulo que no está realmente atado a penalidades, digamos, sanciones, como es el caso ahora del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, donde México impulsó de manera decidida una agenda agresiva para poder hacer esto que muerda, ¿no? Ahora, déjame preguntarte, porque de lo que todos esperaríamos es que esto efectivamente fuera un incentivo, parte de los cambios de las reglas del juego de las instituciones para desincentivar más bien la corrupción. ¿Tú crees que sí se logra esto, Ildefonso? Sin duda, cada vez que tú mejoras tus prácticas de transparencia, te subes a plataformas reconocidas internacionalmente y le pones luz a temas de opacidad, es sin duda una mejor práctica que te ayuda a vigilar el comportamiento dentro de los sistemas. ¿Te has dado tú cuenta en el caso de la trayectoria que ha tenido, por ejemplo, la relación en materia de compras gubernamentales que está abierta a jugadores internacionales, pues siempre se cuidan con una gran sigilo porque pueden claramente llevar adelante casos, ampararse frente a resoluciones y eso te obliga a los actores a tomar las mejores precauciones en ese sentido. Y aquí claramente te estás alineando a dos países pues que tienen mejores prácticas internacionales en muchos temas y que va a ser muy saludable que se introduzcan en este contexto a partir de un acuerdo renegociado. Ahora, muchos dirán que este capítulo anticorrupción a quien más podría beneficiar es a México, que es el país, según Transparencia Internacional,
más corruptos de los 3 del tratado. Esos son números, es evidencia, ¿no? ¿Cuál fue la instrucción que tú recibiste del presidente Peña Nieto en ese sentido, Ildefonso? México, y de hecho el hecho que hayas visto el cierre en la sexta ronda del presidente fue clarísimo. Debemos de llevar la iniciativa, debemos llevarla avanzada y debemos de establecer que para México es prioridad. O sea, aquí no fue un capítulo donde estuviéramos a la defensiva. Hubo una instrucción clara del presidente y un acompañamiento firme del sector privado, porque eso también tiene implicaciones para empresas. Desde luego, o sea, las empresas pueden verse afectadas por esto, ¿no? Así es. Entonces esto sí va a cambiar las reglas del juego. Tú sí estás... Sí cambia y también lo cambia en el contexto de lo que nos relaciona trilateralmente. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos casos tienen que estar atados a las mismas cláusulas de inversión y comercio y tiene que haber sustento de afectación a la relación de inversión y comercio de los 3 países. Lo que te quiero decir con esto es que habrá áreas, por ejemplo, el nivel municipal no está contenido. Ah, ok. Entonces, el nivel estatal no forma parte de los acuerdos de licitaciones gubernamentales en América del Norte. Es gasto federal. Okay. Entonces, sin embargo, tenemos otros tratados, como el Tratado de Europa, donde estamos aspirando invitar voluntariamente a las entidades federativas a subirse a las mejores prácticas en el marco del acuerdo con la Unión Europea. Bueno, déjame irme ahora a la sexta ronda de negociación. Como dije en la introducción, muchos piensan que pues fuera de este capítulo, que yo creo que es importantísimo, pues que se esperaba más de esto. Tú sigues estando optimista, te veo... No, bueno, siempre te he dicho que yo no uso la palabra optimismo porque no es propia de negociaciones. Y yo siempre te pregunto. Y siempre te he dicho que estoy constructivamente, soy positivo y que trabajando hacia la materialización de un arreglo, de un acuerdo. Pero primero, fíjate, si tú analizas los discursos de mi colega estadounidense en todas las rondas previas, esta es la primera donde reconoce cierto grado de avance. Sí. Nunca había utilizado la palabra de reconocer avance. Y la verdad es que esa parte debemos ser más generosos en reconocerlo porque toda la parte que tiene que ver y que es la parte más importante para nosotros, que es la modernización del acuerdo, es la que lleva más avanzada, la que va más avanzado. O sea, la parte de comercio electrónico, la parte de telecomunicaciones, la parte de ya aceptar que va a haber un capítulo de energía que nos va a dar mayor eficiencia en la integración energética de América del Norte. Pero no está cerrado todavía el energético. Muchos de ellos, hay muchos que están a un tris, a 90% de avance, otros a 70% de avance, en donde claramente hay algunos detalles que todavía tenemos que afinar, pero que, habiendo la voluntad política, estamos trabajando ahora intersesionalmente antes de la ronda de México para ver qué tantos de esos capítulos que están muy maduros podemos cerrar en esta ronda. Déjame preguntarte sobre el tema energético, porque yo recuerdo desde la campaña de hace 5 años en Estados Unidos, que Mitt Romney era el candidato republicano, recordarás que propuso la integración energética de los 3 países, lo cual, por lo que yo he leído, tiene todo el sentido del mundo. O sea, esa integración nos haría mucho más competitivos a la región, ¿no? Sin duda. O sea, tenemos los elementos ya naturales, asignados, que nos hacen muy competitivos. Seríamos mucho más competitivos creando una eficiencia en la materia de integración energética. ¿Qué es lo que cambia desde el primer tratado al segundo tratado? Cuando hicimos el primer tratado, Estados Unidos todavía estaba muy lejos de descubrir el gas shale y el petróleo shale. Por lo tanto, era un país que en ese momento estaba condenado a ser dependiente energético. Correcto. O sea, había toda esta cuestión ideológica donde decía, no, Estados Unidos quiere el tratado solo para robarnos nuestro petróleo. Es correcto. Pues, ¿quién nos fuera a decir que 22 años después México está en una situación pues ya de déficit en cierto sentido energético si cuentas todas las capacidades energéticas de gas, gasolinas, petróleo? La balanza energética es negativa. Es negativa, así es. Para México. Exacto. Y ahora Estados Unidos está en una posición muchísimo más favorable de la que estaba hace 22 años. Y Canadá también desarrolla potencial de manera muy fuerte sus energías, de arenas, de petróleo de arenas, etcétera. Ahora, lo que hay que hacer es que todas estas regulaciones, tú sabías, por ejemplo, que si necesitamos petróleo ligero para producir gasolinas en refinerías, se requiere un proceso burocrático de autorización de un secretario de Estado estadounidense. Hay cosas muy amarradas. Es que hasta hace poco no podían exportar petróleo a Estados Unidos. Necesitaban, creo que, un permiso del Congreso. Y ahora es bajo autorización específica del secretario de Comercio. Entonces, si a eso le agregas
todos los temas para poder hacer los grids eléctricos, para poder balancear el consumo de cada lado de la frontera a diferentes horas pico en el día, todo eso nos permitiría ser sumamente eficientes en el manejo de comercio de energías. Y la energía es el factor más competitivo que América del Norte tiene. Tú lo sabes, el gas en América del Norte cuesta una tercera parte de lo que cuesta en Asia o en Europa. De lo cual nos favorecemos muchísimo. Sin duda, porque la molécula está en textiles, está en plásticos, está en el costo de producir energía para cemento, para aceros. Entonces, ahí tienes una ventaja muy importante que hay que consolidar. Y cerrar, digamos, este capítulo energético, y si finalmente se aprueba esta nueva versión del tratado, pues sí blindaría la reforma energética del presidente Peña Nieto, ¿no? Sin duda que lo que hace es... Digo, es hacer un candado, o sea, amarra la reforma tal cual fue autorizada por el legislativo, con todos los elementos de la ley secundaria. Tú sabes que en tratados internacionales es muy difícil que tú digas, voy a abrir licitaciones, pero voy a mantener un 30% o un 25% para compras nacionales. No te lo hace. Sin embargo, aquí, como nuestra reforma tiene en su marco jurídico la obligación de contenido nacional, tanto para exploraciones profundas como someras, tú necesitas abuelear, como decimos en los tratados, quiere decir proteger aquello que ha sido autorizado por tu Congreso. Y entonces hacen una excepción para no obligarte a cumplir con las leyes más estándar, ¿no? Que es decir, no puedes hacer protección de compras nacionales, pero aquí sí lo podremos hacer porque estamos traduciendo las obligaciones legislativas. ¿Qué tan cerca está entonces el capítulo energético, digamos? ¿Ya va avanzado? Yo te diría que sí. La decisión clave fue haber aceptado que haber sido un capítulo que lo observabas transversalmente. Ahora vas a tener un capítulo específico que va a incluir todos los elementos y va a ser muy atractivo como parte de este paquete del tratado. Yo creo que no hay grandes diferencias de fondo. Por ahí, en el debate y en la mesa se han mencionado elementos. Hay un tema de venta de energía Canadá-Estados Unidos que en la NAFTA original estuvo ligada al capítulo 19 y hay cosas ahí que de repente nos pueden saltar chapulines en el proceso de querer, y no chapulines de los legislativos. No, yo estaba pensando. No. Oye, pero a ver, quiero irme a donde está atorada la negociación, por lo que he leído en los medios nacionales, en los medios extranjeros, en Bloomberg, en el Wall Street Journal. Tengo la impresión de donde están más atorados en el tema del sector automotriz. ¿Es correcto? Mira, en tu programa hemos siempre referido a que hay diferentes niveles de complejidad en los temas. Los temas de modernización que creo que deberían de aterrizarse bien. Los más difíciles están en estas ideas que se pusieron sobre la mesa a partir poco antes de la Ronda de México. Y efectivamente, y yo haría una diferencia, por ejemplo, ahora que estuvimos en la sexta en Canadá, Canadá ya, al igual que lo hizo México en su ronda, puso algunas ideas alternativas para encontrar soluciones, en regla de origen automotriz, en la cláusula Sunset, en el capítulo de disputas inversionistas Estado, en el capítulo 11, y algunas de ellas van a acomodarse por su propio peso. Te diría, en el caso del capítulo 11, es aquel que define cómo vas a pelearte cuando un inversionista siente que no lo has tratado en contrato nacional o de manera justa. La idea que está detrás un poco de la posición estadounidense es que nada debe estar por encima de las decisiones judiciales norteamericanas. Si ese es el principio, pues está muy difícil que tengas un tema arbitral en tratados. Pero el capítulo 11 yo creo que va a tener su propio acomodo. ¿Por qué? Porque yo le digo a Estados Unidos, si tú no le das protección a los inversionistas mexicanos en Estados Unidos, yo no te puedo dar protección a los inversionistas estadounidenses en México. Y yo creo que salen perdiendo ellos ahí. Pues sin duda. O sea, por los tribunales mexicanos, la verdad. No, pero olvídate de los tribunales o del escepticismo que pueda haber, y no lo defino yo. Más bien, son elementos estándar en el circuito de inversiones internacionales. Y nosotros sabemos que como una economía emergente nos interesa dar esas garantías para atraer inversión. Claro. Pero la ley de tratados internacionales, creo que es en su artículo 5. ¿Hay una ley de tratados internacionales? Sí, claro, aprobada por el Senado de la República. Yo no sabía. Y existen los famosos acuerdos que yo hago directos de protección de inversión, y se llaman acuerdos recíprocos de inversión. ¿Por qué se llaman recíprocos? Porque la ley me obliga a que lo que yo conceda en protección de inversionistas extranjeros me lo tiene que conceder ese país a inversionistas mexicanos. Okay. O sea, tiene que haber reciprocidad. Reciprocidad. Entonces,
aun y cuando a Estados Unidos quisiera hacer un famoso sistema de opt-in, opt-out, o decides por estar o no estar, nosotros no podemos aceptar que ellos no estén y nosotros sí. Aunque nos convenga, legalmente yo tengo una restricción, claro, que no puedo hacer acuerdos que no sean recíprocos. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando ahí? Pues Canadá y México van a mantener su capítulo 11 y Estados Unidos tiene que decidir si lo mantiene o no. Pero yo creo que... ¿Se puede eso, sí, digamos? Claro, o sea, acordar, Canadá y México se siguen con esta regla y Estados Unidos salen del capítulo 11. Ese es, digamos, lo que Canadá puso en la mesa en Canadá, en la última ronda. Pero te quiero decir, ¿Y a Estados Unidos le gustó, digamos? ¿O? El problema es, independientemente, todavía no escuchamos la última determinación. Tú oíste el discurso del embajador Lighthizer y fue muy duro, poco denostando las propuestas canadienses. Fue más duro ahora con Canadá, hay que decirlo. De hecho, pues prácticamente en ese discurso fue un tema ahí de una acumulación de cosas que yo creo que se expresaron en el discurso, ¿no? Y yo creo que no nos conviene que esté tirante ahí la relación. Claro. De hecho, has escuchado al primer ministro Trudeau, hizo una declaración antier de que Trump no se va a salir. Es un poquito como se oyó como decir, a ver, salte. Sí, picándolo, ¿no? Entonces eso no creo que sea en este momento la estrategia. Bueno, y la gira que está haciendo sin visitar la Casa Blanca, por cierto. Claro. Va a visitar a todos los demás. Es una gira de trabajo, sí. Así es. Mira, nosotros también hemos hecho nuestro esfuerzo de difundir nuestro posicionamiento. Lo importante en ese esfuerzo de visitar congresistas en Estados Unidos y visitar cámaras empresariales es hacerlo desde una perspectiva muy objetiva, sin tratarte de pasar de listo, haciendo, ridicularizando las posiciones de tu... Hay que hacerlo con inteligencia. Y hay que hacerlo con seriedad, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado. Estás en la mesa de negociación. No le agregues irritantes innecesarios a la mesa de negociación. Bueno, déjame hacer una breve pausa, Ildefonso, y todavía tengo muchos temas que platicar con el secretario de Economía, el jefe de la misión negociadora del Tratado de Libre Comercio. Regresamos en un momento.